quien hoy, Giovanni, vamos a hablar nuevamente de las asociaciones, tema con el que él está muy involucrado y está bastante metido en tratar de encontrar una solución. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Wendy, Giovanni? Un placer saludarles aquí. Igualmente, bueno, cuéntenos cómo va esta lucha contra el tema de las asociaciones. Sí, es algo importante porque es mucho más común de lo que uno cree. Me he topado con gente que dice, bueno, el tema de las asociaciones, gracias a Dios en la mía no hay problema. Y un mes después o 6 meses después me llaman y me dicen, no, sucede que sí hay, Sí. sino que yo no me había enterado. Entonces, una vez que la gente se involucra y empieza a tomar conciencia que todos estos programas y lo que hemos venido hablando ha servido porque la gente se empieza a involucrar, pues se sigue descubriendo mucho más, ¿no? Hace unos días vieron que pasó también nuevamente un problema con un condominio en Brickell. Ha habido varios en Kendall, en North Miami, en Doral también empieza a pasar. Entonces, es más común de lo que creemos, pero me está gustando que la gente está involucrándose, está tomando Ujú. ya acción y está averiguando y preguntando, ¿no? Al final, esto termina en que cuando el condominio se une y empieza a averiguar y a chequear cuentas y a chequear datos y cifras y contratos, pues Ujú. alguna gente termina hasta presa y eso es lo que ha pasado en estos días, ¿no? Correcto. Así que hay que seguir, la gente tiene que seguir uniéndose porque pasa de todo. De los trucos más comunes que encontramos en estas asociaciones es que cuando entra un directorio, subcontrata a compañías amigas para crear un sobreprecio. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema de los contratos. Otra de las cosas que ocurre es que contratan a alguien, como ocurrió en un condominio hace poco, contrataron a alguien para que mantenga la piscina y le pagaban $100,000 al año y esa persona es sobrino del presidente del condominio. Entonces, cuando sabemos que una piscina de esas podría costar 5, 6, $7,000 al año por mantenerse y no 100,000. Otro de los trucos que hacen también es que se ha visto, ¿no? Que ahora crean cuentas anexas con un nombre parecido a la del condominio y ahí depositan los cheques, etcétera. Hmm. Entonces, hay que saber dónde encontrar los trucos y la gente tiene que seguir uniéndose porque al fin y al cabo estos robos o estos sobrecontratos y estos malversación de fondos termina en que al final del año no hay dinero para mantener el condominio y ahí viene el famoso special assessment para recuperar lo que se malgastaron. Y justamente, concejal, aquí hay una pregunta muy importante. Estas personas que prácticamente podríamos decir que están despertando a averiguar en dónde están depositando su dinero, porque es un dinero que muchas veces es votado. Hemos visto que hay asociaciones que cuestan sobre los 600, $700, inclusive mucho más, y que no hay absolutamente ningún tipo de reembolso positivo para el condominio en ningún aspecto. Estas personas tienen una oficina, un número de teléfono, donde directamente se deben dirigir para denunciar esto, o hay algo especial para esto o no. Sí, digamos, ellos, el reclamo oficial tienen que hacerlo a través del Division of Business and Professional Regulations, el DBPR, cuando entran a DBPR dentro del estado de la Florida. Ahí hay una manera de iniciar un reclamo. Hace poco, por ejemplo, el condominio del que hablaba en Brickell tuvo supervisión de personería de este departamento de DBPR. Así estaba tan grave el asunto. Entonces, ese es el primer paso. Nosotros tenemos también un email abierto en donde hemos estado ayudando a muchísima gente de todo el condado de Miami-Dade, que es info@miami-dade, perdón, miami-dade.us, en donde recibimos comentarios y también nos cuentan un poquito la historia, los guiamos de la mejor manera porque hay que tener mucho en cuenta. Miren que doy ejemplos aquí claros. Hace poco fui invitado a un condominio para un poquito analizar. En 5 minutos me di cuenta que algo andaba mal en ese condominio. Decía en la lista del presupuesto anual que este es el mes correcto para estar atento a eso, Ujú. donde están pasando el presupuesto para el 25, Correcto. decía arreglos de la entrada, $12,000, arreglos navideños, ¿no? Los arreglos navideños que empezamos a ver. Pues caminé a la entrada y en la entrada habían con sinceridad no habían $200 en luces. Sin embargo, ¡Ah! ¿qué decía en el presupuesto? 12,000. Entonces, a Dios. veces no ponemos atención a detalles como este, que es muy sencillo encontrarlos. Entonces, así de sencillo ocurre los manejos malos de fondos en los condominios. Bueno, imagínense nada más con algo que, claro, ahí es donde vemos las luces del condominio, no, de pronto las de su casa. Ahí es donde vemos dónde está quedando el dinero o qué pasaría con ese robo de dinero que se puede hacer
tan normal que una persona toma un presupuesto y ni siquiera lo analice, usted porque sabe el tema de lo que está ocurriendo, pero una persona que de pronto ni ha ido nunca a una reunión, ¿qué puede ocurrir? Simplemente aprobar todo lo que le dicen. Exactamente, eso es lo que ocurre, ¿no? Hubo la historia de otro condominio donde un directorio de 5 personas aprobó endeudar al condominio por $2,500,000 y el resto del condominio no supo para qué eran esos $2,500,000, supuestamente para pintar las casas, para arreglar los techos. Al final el dinero solo alcanzó para pintar la mitad del condominio. Ahora, curiosamente, se ve un condominio pintado la mitad, la otra no. Mm. Los techos también, unos techos arreglados, otros no, y tienen una deuda de 2,5 millones. Ese directorio, algunos están presos, otros han desaparecido, y las compañías que estaban encargadas de pintar y el techo, pues también cerraron y también están escondidas. Sin embargo, hay un banco que dice, me debes $2,5 millones. ¿Quién aprobó eso? 5 personas y un conjunto de 300 y pico de casas que ninguno asistía a las reuniones, muy pocos. Entonces, eso es lo que ocurre. Cuando no se asiste a las reuniones, cuando no se está involucrado, pues dejamos que el manejo del condominio esté a cargo de 4, 5, 10 tal vez. Y concejal, ¿en qué quedó el tema de Hammocks? Suponemos que hubo arrestos, que hubo sentencias y todo, pero ¿se ha visto algo nuevo últimamente? Sí, yo he conversado con la gente de Hammocks. En Hammocks ha habido un gran progreso y no solo eso, sino que hizo que muchas leyes, ordenanzas y el resto de condominios empiecen a despertar. Hace poco cayó nuevamente una persona presa, no solo los que cayeron hace casi un año y pico, sino que hace poquito, hace un mes o dos, cayó otra persona más que estaba bajo la investigación. ¿Y qué es lo que ha pasado? En ese caso, la Corte intervino, la Corte puso a una persona a administrar el condominio, esa persona lo ha estado haciendo por casi año y medio, sigue encontrando más anomalías y en todo caso es alguien mandado por la Corte que ha administrado el condominio bastante bien. La gente está contenta, lógicamente que esto no termina, porque de la manera en que funciona es que va a llegar un punto, tal vez de aquí en un año, donde ya esa persona cuando ya ha hecho su trabajo, la enviada por la Corte, puede ya retirarse y nuevamente se elige a un directorio. Pero por ahora la gente está contenta porque lograron deshacerse en parte de ese cáncer que había ahí. Entonces, las cosas empiezan a cambiar, empieza a haber un mantenimiento, empieza a haber auditorías, y imagínense un condominio como Hammocks que recibe casi $7,000,000 al mes, pues si no Wow. hay auditoría y no hay gente pendiente, pues lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ha sido un gran cambio y es un ejemplo efectivo de lo que fue la unión de la gente ahí. Excelente. Bueno, concejal, esperemos que antes de que se acabe el año nos visite por aquí en el estudio y podamos extender estos temas de condominios, de presupuestos y también de lo que viene en el 2025. Sobre todo, sabemos que también está muy involucrado en fomentar el apoyo a los pequeños negocios y a los negocios locales del condado. Sí, claro que sí, con mucho gusto ahí estaré. Hay mucho que hacer y apoyar a los empresarios pequeños y guiarlos, muchísimas conexiones que tienen que tener con el condado, con entidades gubernamentales para crecer, para desarrollarse y lógicamente prosperar. Así que con Excelente. mucho gusto asisto. Bueno, muchísimas gracias y que pase una feliz noche. Igualmente, un abrazo les mando. Igualmente. Bueno, vámonos a una pequeña pausa y al regresar vamos a comentar sobre nuestro evento navideño que nos están preguntando cuándo va a ser. Vamos a decirles los detalles y mucho más después de la pausa. Lo mejor en imprenta en Miami. Llámanos al 305